tardes a todos. Estamos aquí en Equilibrio en la Vida Cotidiana, retomando los lives de cada semana que estamos haciendo. Para las personas que son nuevas aquí con nosotros, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. En esta página lo que intentamos es tener con nosotros a la gente con la experiencia y con el conocimiento en diferentes temas que yo considero que nos ayudan a todos a entender un poquito más lo que es la vida, lo que son las emociones, lo que es nuestro entorno y en este caso, este tema en particular, lo que pues nos ha venido afectando desde hace ya casi un año o un poco más de un año a nivel mundial, lo que es el COVID y lo nuevo, digamos, que es las vacunas contra este virus. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriela Santamaría. Qué bueno que están con nosotros. Y les quiero compartir que hoy tenemos a un invitado de lujo. Y es de lujo no solamente porque sabe de todo esto, de lo que es el COVID, sino que se ha interesado por hacer investigación desde hace un tiempo en el área de salud pública y neurocirugía. Su nombre es Daniel Sámano. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Gaby, por la invitación y por esta iniciativa. Creo que es súper importante en estos momentos, pues poder poner nuestro granito de arena, ¿no? Y aclarar dudas y tomar el toro por los cuernos en cuanto a esto del coronavirus. Sí, en efecto, soy Daniel Sámano, yo soy médico cirujano de la Universidad de Anáhuac, en México. Hice mi maestría en salud pública en Estados Unidos, en la Universidad de Miami. Y he hecho mucha investigación en relación a coronavirus en términos de salud pública, así como sus manifestaciones neurológicas. Mi trabajo en general se basa en neurocirugía, en traumatismo craneoencefálico y en recuperación de la conciencia. Pero bueno, una de mis pasiones es justamente la salud pública y saber cómo podemos enfrentar esto y ayudar a la gente en general a retomar esto, nuestra vida cotidiana. Así es, nuestra vida cotidiana que se ha estado cambiando, se ha estado moviendo desde hace un tiempo y una de las cosas muy importantes que estuvimos platicando para hacer este live es la cuestión de la información. Tratar de dar la información más segura, ¿sí? Dejar de lado toda esa desinformación en la que estamos viviendo y que nos trae más miedos. Ahora uno de los miedos más recurrentes ya no solo es a la enfermedad, sino a la vacuna en sí. Resulta que esta vacuna viene de alguna manera a ayudarnos a terminar con los riesgos, pero la sentimos como un riesgo en sí. Pero vamos a empezar por algo, digamos, un poco más digerible para todas las personas que no conocemos mucho de lo que es una vacuna. ¿Me puedes comentar que, para empezar a dar un mensaje correcto, qué es una vacuna? Claro que sí. Bueno, vámonos por partes. Una vacuna básicamente es un instrumento que tenemos nosotros en salud pública y en medicina para prevenir el desarrollo de una enfermedad. Cómo esto funciona es nosotros le enseñamos a nuestro sistema inmune cómo debe de prevenir, cómo puede estar listo, cómo puede preparar las defensas en dado caso que alguna enfermedad en particular o un bicho llegue y nuestro cuerpo esté expuesto a él. Ahorita comentaste un tema muy importante que es la desinformación o la información. Creo que eso es un tema súper importante hoy en día. Hay una cantidad de información realmente abrumante para todo el mundo, a cualquier nivel, los científicos, los médicos, al público en general, y ha generado mucha desconfianza y al mismo tiempo desinformación. Creo que lo más importante hoy en día es saber en quién confiar, saber dónde tener fuentes confiables, ¿no? Entonces, la desinformación realmente está basada en la cantidad de información que existe. Parte de esto es justamente eso, ¿no? Crear conciencia de lo que está pasando. Ahorita les voy a sugerir algunas fuentes confiables igualmente y cómo mantenerse informado. Pero bueno, sigamos con las preguntas, porque si no me voy a empezar yo a desviar. No, y la verdad es que tú siéntete libre de irnos diciendo la información veraz que tú tienes y obviamente eso
por ende irá quitando toda esa desinformación. En un momento más vamos a ver si hay preguntas en el chat de este video y las vamos a ir turnando. Ahora, otra pregunta que tengo yo para ti, ¿todas las vacunas son iguales? Ok, volviendo al tema de la vacuna. Exacto. Las vacunas no todas las vacunas son iguales. De hecho, por ponerlo en términos simples, tenemos 4 principales tipos de vacunas existentes hoy en día en seres humanos. Por ponerlas, para describir una por una va a ser la vacuna con virus vivo atenuado. Significa que es un tipo de vacuna que utiliza a un virus dormidito, que no tiene la capacidad de infectar tan severamente, se inocula o se pone en un paciente para que el cuerpo genere una respuesta al virus como tal y se proteja en dado caso que el virus llegue nuevamente y lo infecte. Ese es el primer tipo. Ojo, esto no tiene nada que ver con la vacuna de coronavirus. No es un virus vivo. ¿Okay? El segundo tipo es una vacuna inactivada. Es decir, te ponen, por ponerlo con una analogía, el cascarón del huevo. No te ponen el huevo completo con el relleno cremosito. Únicamente te ponen el cascarón y eso es suficiente para enseñarle a nuestro cuerpo a producir defensas en dado caso que llegue a alguien más o el bicho con el cascarón completo. El tercer tipo de vacunas es la que se maneja con subunidades o que tienen fracciones de bichos recombinantes. Esto son, digamos, que parten en pedacitos el bicho y le presentan al cuerpo a través de la vacuna una parte. Y esta parte es la que genera y le enseña al cuerpo a generar defensas o anticuerpos. Y otras que son las toxoides, que son las que hoy en día, esta es la cuarta, que se están llevando a cabo desde hace décadas en seres humanos. Ahora, el futuro y la tecnología, conforme va avanzando, va desarrollando nuevos tipos de vacunas, RNA y DNA. Cuando hablamos de estos términos, solamente quisiera dejar en claro que el decir DNA, estamos hablando de genes que están dentro del núcleo de las células nuestras, humanas, en todas nuestras células. ¿Ok? El RNA, digamos que sirve como la fotocopiadora. Es la que entra, le toma una fotocopia al documento original y se sale de ese núcleo y no tiene nada que ver con nuestros genes. Es simplemente, se utiliza la copia, ¿ok? En las células humanas. Esto es diferente al RNA de un virus, ¿ok? Entonces, a lo que iba con esto es, existen ya este tipo de vacunas. Virus vivos atenuados, inactivas, subunidades, toxoides, en un futuro DNA y actualmente por primera vez estamos utilizando el RNA mensajero, RNA-M. O sea, quiere decir que no en todas las ocasiones que te vacunan te están inyectando el virus en sí. Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, bueno, si a mí me vacunan y me están inyectando el virus, pues me voy a enfermar. Exacto. Bueno, el poner una vacuna, al momento en que nosotros le enseñamos al cuerpo cómo generar defensas a través de una inoculación o poner una vacuna, estamos presentándole al cuerpo algo que es externo, ya sea el virus dormido o un pedacito del virus o un pedacito de una molécula o la fotocopia que va a producir una respuesta. Al momento que nosotros le ponemos algo externo al cuerpo, vamos a producir una respuesta inmune. Esta respuesta inmune es justamente el identificar algo que no pertenece ahí, llegan las células y genera una inflamación en el sitio de la aplicación. Por eso es que al momento de la inyección se inflama la zona, el área de la inyección, puede haber un cierto enrojecimiento, se puede seguir inflamando y obviamente va a generar esta respuesta inmunológica esperable, entre comillas, normal, que va a generar, por ejemplo, que el cuerpo tenga fiebre. La fiebre es una respuesta natural del cuerpo humano para combatir algo que es externo. El cuerpo no va a saber si es por aquí o por allá, si es mucho o poquito. Y hay una identificación de algo que no es parte de y genera fiebre. Por eso algunas personas después de las vacunas presentan estos síntomas: dolor de cabeza, malestar general, dolor de articulaciones, fiebre, sudoración. Pero también hay gente que no presenta nada de esto. Y efectivamente, cuando se hace una vacuna, se siguen diferentes fases o hay un procedimiento en el que las diferentes fases van tomando en cuenta todas estas reacciones secundarias. Entonces, Exacto. no es como que hagan la vacuna y a ver qué pasa, póngansela todas, no. O sea, ya se está haciendo en diferentes grupos
Ujú. todas estas pruebas para, de alguna manera, saber cuáles son las reacciones secundarias que pueda tener y, en su caso, si es posible, minimizarlas o tenerlas bien focalizadas, ¿no? De hecho, yo como lo llamaría esto, y es parte de lo que debería generar confianza en el público, en nosotros, y fue lo que a mí me llevó a tomar la decisión de poderme poner la vacuna, es el método científico. Nosotros por décadas hemos seguido cierta metodología, tanto para la experimentación, investigación y descubrimientos, como para la aplicación de estos mismos. Entonces, esto lleva pasos rigurosos, que en el caso del descubrimiento de una vacuna implica, previo a las fases humanas, que es la fase clínica, es la fase experimental. Incluso antes de hacerlo con animales, el paso número uno es identificar un bicho, ¿no? En este caso, COVID. ¿No? Identificas el bicho y lo tienes que entender lo suficiente para saber qué partes son de qué y cómo funciona. Y esto estamos hablando de gente súper estudiada, con doctorados que únicamente hacen esto, ¿no? Entonces, desarrollan y conocen el virus en este caso. Después, ya que lo pueden entender un poco más, empiezan a ver la manera en que este virus o partes del virus se pueda meter a otra especie en forma de vacuna o en forma de exposición y entender cómo se va a presentar la enfermedad. Todo este proceso preclínico antes de los humanos lleva muchas fases, que es ciencias básicas, que es experimentación, para llegar al mejor resultado que va a ser tener una vacuna que va a tener un medio de cultivo que tiene ciertas pócimas mágicas, llamémosle, junto con el componente del virus que se está estudiando y después exponerlo. Una vez que llegamos a la parte humana de clínica, lo vamos a dividir en diferentes fases. La fase uno se utiliza el método científico con cada vacuna que va a tener su propio protocolo. Un protocolo que igualmente lleva paso 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, de la A a la Z, y no se pueden saltar pasos. Es muy riguroso y muy estudiado. En la fase uno se estudian a decenas de personas, literalmente, en grupos de 10 personas, 20 personas, donde se estudia que sea seguro, es decir, que la vacuna no vaya a generar una respuesta que ya sea mate al paciente, obviamente no, no queremos eso, ¿no? Y encontrar la dosis perfecta, o más que perfecta, lo más cercano a una buena respuesta inmunológica. La fase número 2 es cuando ya se sabe más o menos qué dosis es la que va a ser indicada, qué pócimas mágicas son necesarias para no afectar al paciente y esas pócimas mágicas que sirvan como vehículo para generar una respuesta inmune. El paso 2 es en cientos de personas volver a inocularlos, a poner la vacuna y estudiar su respuesta, estudiar todas las respuestas. Ojo, en estos puntos estamos estudiando gente que se le pone placebo, es decir, una agüita con azúcar. Ellos no lo saben porque es un estudio clínico ciego muy riguroso. Y otro que van a hacer la vacuna. Y se comparan ambos grupos, los que recibieron la vacuna como tal en investigación y los que no recibieron nada. Y se estudia quién desarrolla la enfermedad. Después de la fase 2, donde hay cientos, pasamos a la fase 3, donde hay miles. Hasta aquí es cuando ha habido mucha confusión en el público, porque literalmente el nuevo coronavirus 2019 que nació en noviembre de 2019, por primera vez afectado a un ser humano, para diciembre de 2020 ya teníamos la vacuna. Es decir, fue muy rápido. Incluso yo, mientras te lo platico a ti, es sorprendente para mí creer todo esto. Sin embargo, es un método científico que no empezó de noviembre de 2019. Existían las plataformas, la tecnología, el estudio del RNA mensajero y este tipo de vacunas décadas atrás. Lo que pasa es que esto presentó una oportunidad a nivel mundial en la ciencia y en los médicos de, eh, de ponerlo todo junto. Literalmente, el mundo entero se enfocó durante el año pasado a estudiar esta oportunidad fue poder hacer prueba, ensayo y error con millones de personas, de dinero enfocados en esto. Entonces, por eso fue que la fase 3 incluso, normalmente se utilizan miles de personas. Cada estudio, por ejemplo, Moderna o Pfizer, utilizaron 30,000 personas en estas fases. Esto también es nuevo, pero esto es muchas más personas
de lo que hubiera pasado en una circunstancia más, entre comillas, normal. De ahí que empieza la aprobación bajo el uso de emergencia en diciembre por diferentes países en el mundo. Ok. Ok, y sí, es muy importante y queremos enfatizar, tanto Daniel como yo, que todo esto se basa en un método científico que no es nuevo. O sea, lo nuevo es el virus. El método ya se vienen haciendo las cosas de una manera y ahora sí hay que juntar todo, hay que innovar porque es un virus nuevo, pero esto no quiere decir que todos estos ensayos y todo este procedimiento sea nuevo y no conozcamos qué puede suceder, ¿cierto? Y bueno, sí. Por ponerte un ejemplo justamente a esto, el coronavirus es una familia de virus, donde hay muchos tipos de coronavirus que incluso muchos de nosotros estuvimos expuestos y los tuvimos en la infancia, son muy frecuentes en la infancia. Cuando hubo un brote epidemiológico por MERS en el este medio, estamos hablando de hace 10 años, hace 14 años, ¿ok? Ya las plataformas existían desde entonces para generar esta vacuna, que fue lo que hizo justamente la Universidad de Oxford. Debido a que ese brote se controló, por la razón que haya sido, esas plataformas se quedaron existentes y también sirvieron para poder utilizar con los recursos que tenemos hoy en día, eh, desarrollar la vacuna. Entonces, como bien dices tú, no es nuevo, las conocemos de hace años y estamos utilizando este tipo de investigación en vacunas en décadas, ni siquiera años, en décadas. Así es. Y bueno, si te parece, vamos a leer. Ay, perdón, no te interrumpí, ¿verdad? Si te parece, vamos a leer un par de preguntas y después quiero que nos platiques, por favor, un poco de tu experiencia ya con la vacuna, que tú ya te la suministraste y bueno, fuiste a que te la pusieran y cómo te has sentido. Pero mira, nos pregunta aquí Isabel Amaro. Dice, padezco de alergia estacional que en ocasiones requiere de terapia con aerosoles. ¿Puedo vacunarme con cualquier vacuna? Ok, excelente pregunta. Y he recibido muchas preguntas, no solamente por alergias estacionales, sino por diferentes tipos de alergia. Por ejemplo, hay gente que es alérgica al huevo y hay ciertas vacunas que no se sugieren en estas personas. Eh, hasta ahorita lo que se ha visto, por ejemplo, en las vacunas tipo Moderna y Pfizer, que son las que están ya aprobadas, y creo que también en la AstraZeneca Oxford, eh, gente que tiene alergias estacionales, alergias mínimas, es seguro ponerse cualquiera de estas. Sin embargo, se hace un énfasis en aquellas personas que han tenido alergias previamente, tipo anafilaxis. Me refiero a gente que necesita epinefrina o que tienen ahí su EpiPen con ellos todo el tiempo. Ellos son los que hay que tener cuidado. Ahora, estas vacunas sí se ha visto que han sido un poco más reactogénicas al momento de la inyección. Esto quiere decir que hay gente que ha padecido ciertas alergias al momento de la inyección. Por eso, todas las vacunas por protocolo están dejando entre 15 minutos a media hora en observación a la gente que se las ponen. En general, la gente que desarrolla algún tipo de reacción a esto son muy pocas. Y no es que sea algo fatal. Realmente por eso se dejan en observación, porque tenemos un armamento de medicamentos en medicina de emergencia y en cuidados primarios para controlar esto relativamente bien. Incluso únicamente se le va a negar la segunda dosis a una persona que tuvo una reacción anafiláctica, que es muy severa, al primer piquete, llamémosle. Entonces, muchas gracias por esa pregunta. Muchas gracias a ti. Aquí, Gloria Sedano nos pregunta, yo tengo dos preguntas. La primera es saber si la vacuna tiene la misma eficacia en una persona que ya tuvo virus a una persona que jamás ha tenido COVID. Y si quieres, vamos con eso y después la otra. Ok. Antes de saber qué vacuna y con COVID o sin COVID, vamos a definir qué es eficacia y qué es seguridad, ¿no? Son las dos palabras mágicas en el uso de emergencia de estas vacunas ahorita.
El que sea una vacuna eficaz significa que, como yo les mencionaba, en la fase 1, 2 y 3 se estudian dos grupos de personas, a las que se les pone la vacuna y a las que se les pone un placebo o no se les pone la vacuna. Entonces, a lo largo del tiempo se van viendo estas personas quién desarrolla la enfermedad y quién no. Es una vacuna eficaz cuando se comparan estos dos grupos y la gente que tuvo la vacuna no la desarrolló, ya sea severamente o en absoluto, ¿no? La enfermedad. Recordemos que una vacuna no significa que no te va a dar la enfermedad y o que no la puedas contagiar. Significa que si te pega, en teoría, por definición, queremos que no nos pegue tan duro. ¿Ok? Entonces, hoy, volviendo a la pregunta, si yo tuve coronavirus y me mejoré, ¿debo de tomar la vacuna? La sugerencia hoy en día es un sí. La respuesta debería ser igual en cualquier persona. Ahora, aquí pongo el asterisco, ¿ok? Porque específicamente no hemos visto los reportes comparativos en aquellas personas que recibieron la vacuna que se recuperaron de COVID contra los que nunca la habían tenido. Entonces, esto es una excelente pregunta porque hace énfasis en las respuestas que todavía estamos tratando de responder. Ahora, esto dentro del margen que tomar la vacuna es seguro. Seguridad es la segunda palabra. Como les mencioné, en la fase 1, 2 y 3 estamos hablando de la dosis, qué tan seguro es, en qué grupos de edad. Cada vacuna va a tener un protocolo específico sobre mayores de qué edad, ¿no? Hoy en día estas vacunas, Pfizer es mayores de 16 años, Moderna es mayores de 18 años. No niños, no gente más chica, perdón, menor. No porque les vaya a hacer daño, pero necesitamos aún todavía avanzar en la experimentación y descubrir estas preguntas. La segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos ir preparando nuestro cuerpo desde hoy para el momento en que nos toque vacunarnos? Excelente pregunta. A mí me gustaría esta pregunta modificarla un poquito a cómo podemos estar listos en dado caso de la vacuna y o de que yo esté expuesto a COVID y me enferme de COVID. Entonces, sabemos que la gente que se enferma por COVID, todos estamos en riesgo, cualquier edad, cualquier ser humano está en riesgo de contagiarse. ¿Cómo podemos prevenir o estar listos para esto? Bueno, sabemos que la gente que padece enfermedades crónicas son más vulnerables aún. Y enfermedades crónicas son obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, gente con problemas inmunológicos, etc. Mi respuesta a esto es muy simple. Nunca es tarde para empezar a cuidar estas enfermedades. Ok, si tú eres diabético, pero cuidas tus niveles de azúcar y tomas tus medicamentos y tienes una buena dieta y haces ejercicio, bueno, tu nivel de vulnerabilidad va a disminuir considerablemente contra alguien que es diabético y no se cuida. Entonces, una alimentación balanceada, bajar de peso, yo sé que suena muy repetitivo y muy simple, pero a veces son las cosas más simples las más difíciles de hacer porque implican cambios de hábitos que hemos tenido por años. Entonces, repito, nunca es tarde para cuidar tu presión arterial, nunca es tarde para cuidar tu azúcar, cuidar tu peso, empezar a hacer ejercicio, dejar de fumar, ¿no? Esas son las cosas que están en nuestras manos. Además de eso, en cuanto a medicamentos, algo que nos permita estar listos para esto, no hay ningún medicamento hoy en día que nos permita prevenir que nos contagiemos contra COVID. Lo único y lo más avanzado que tenemos hoy en día para prevenir el contagio de COVID es la vacuna. Así es. Y bueno, como dices, a lo mejor resulta un poco repetitivo, pero en realidad el cuidarse en general, tratar de tener una alimentación sana, hábitos sanos de ejercicio, pues dejar de a lo mejor excederse en el alcohol, en el fumar y todo eso, obviamente nos va a tener un cuerpo más estable, digámoslo de alguna manera, y más preparado, no solo para COVID, sino para cualquier otro bicho que llegue ahora o que ya exista y regrese, ¿no? También nos preguntan, íbamos a hablar un poco de los grupos de riesgo y los grupos específicos. Y aquí una pregunta respecto a eso. Dice, ¿qué pasa con los pacientes que tienen esclerosis múltiple, por ejemplo? Eh, bueno, en relación a ellos a tomar la vacuna, no veo por qué no deberían de vacunarse. No es una contraindicación a la vacuna el tener esclerosis múltiple. Ahora, sí hay ciertos medicamentos con esta enfermedad que alteren
por cosas secundarias a la misma enfermedad. Si ellos están tomando algún tipo de medicamento controlado, que necesiten estar en vigilancia frecuente con médicos, yo les sugeriría en casos más particulares, contacten a sus médicos, a los que les indican tratamientos específicos para, no únicamente esta enfermedad, hay muchas otras. Entonces, esto lo pongo dentro del tema, por ejemplo, de gente que tiene enfermedades autoinmunes, ¿no? Gente que ha tenido otras alergias severas. Es aquí cuando si tienes una duda y tomas medicamentos específicos y o fuertes por la razón que sea, sí es bueno comentarlo con el médico de base que maneja esos medicamentos. Inicialmente yo diría no es una contraindicación la vacuna. Muy bien. Fíjate que muchas de las preguntas van de la mano de esto, o sea, enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, si yo ya tuve COVID, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poderme vacunar? Si las personas con enfermedades crónicas se pueden vacunar. Nos preguntan también, que si las personas con padecimientos preexistentes son o no candidatos a la vacuna. Creo que ya nos has explicado un poquito de esto, pero a manera de confirmación, vayamos del otro lado, ¿hay alguna cosa, por lo menos una cosa, por lo que alguien no debiera vacunarse? Contraindicaciones de la vacuna hoy en día serían personas que han tenido anafilaxia severa, que tengan algún tipo de enfermedad autoinmune. Repito, checarlo con sus médicos porque incluso con eso podrían ser candidatos a la vacuna. Por las preguntas que me acabas de leer, yo me gustaría hacer un comentario en relación al manejo de la distribución de la vacuna. Uno de los principales retos que existen hoy en día ya no es solamente tener la vacuna, sino producirla y hacerla llegar a todas las poblaciones. Lo ideal sería poder llegar a que todas las personas, hoy por hoy, mayores de 16 o 18 años, puedan tener acceso a la vacuna. Entonces, hay esa distribución, esa logística, esa planeación es muy, muy compleja por muchos factores económicos, de salud pública, de salud, y justamente es ahí cuando empiezan las sugerencias. ¿A quién vacunamos primero? ¿No? Sin el fin de apuntar mi dedo contra políticos y demás, es difícil esta planeación porque hay que hacerla llegar a los que están más expuestos. Las sugerencias hoy en día es, si eres mayor de 65 años y además presentas diabetes, hipertensión, obesidad, cualquier enfermedad que aumente tu vulnerabilidad, eres el candidato perfecto y principal de recibir esta vacuna. No hay una contraindicación, al contrario, queremos invitarlos a que a medida que la vacuna sea disponible en su área, la tomen. Eso a eso me refería con las preguntas. Creo que el punto es voltear la pregunta. ¿Por qué no tomarla? Al momento en que sea disponible, si eres una de estas personas que va a tener acceso a esto y que es prioritario, tómala. Exactamente, es lo que estaba yo diciendo. O sea, no pensemos en que yo tengo diabetes, yo tengo, no sé, una enfermedad autoinmune, algo crónico, enfermedad del corazón, por ejemplo, ¿me puedo vacunar? Si no, para poder responder a todas estas preguntas que de verdad son muchas las que tenemos y las que estamos presentando ahorita en este live, es voltear la pregunta. No hay contraindicación entonces, o sea, lo reitero para que quede de alguna manera muy claro. Según lo que tú nos estás diciendo, no hay una contraindicación para todas esas personas que tienen enfermedades crónicas, sino al contrario, vacunarse sería lo mejor para protegerse. Claro, Ellos sí. son el grupo más vulnerable. Ellos son el Exacto. grupo más vulnerable a tener una enfermedad más severa. Entonces, son justamente esas personas a las que queremos proteger y prevenir de que esta enfermedad les pegue y sea severa. Así es. A ver, déjame, yo sé que tenemos muchos temas escritos de los que íbamos a platicar, Daniel, pero creo que todas estas preguntas tienen que ver con eso que teníamos nosotros planeado, digamos, ¿sí? Hablan de alergia, ya dijimos. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de esta vacuna? ¿Habrá que aplicarse cada año como la de influenza? Esa es una excelente pregunta.
La respuesta corta es aún no se sabe. ¿Por qué? Porque los estudios en las fases 3 y desde que se aprobó para uso de emergencia, están dándole seguimiento apenas a la gente. Llevamos apenas 6, 7 meses estudiando estas primeras personas que recibieron esta vacuna y vamos viendo cómo se va conformando. Entonces, el tiempo nos va a decir cuándo y hasta cuánto es que más o menos la gente va a seguir estando protegida. Hoy en día sabemos que con la vacuna y particularmente después de la segunda dosis, la gente va a tener una protección por lo menos de 6 a 8 meses. Eso es lo que estamos teniendo hoy en día comprobable. Lo que los modelos epidemiológicos y los modelos estadísticos están diciendo es que esperamos que por lo menos sea un año o probablemente 2. Ahorita mencionaste algo, si es que va a ser cada año. Eh, me llevó a pensar a lo siguiente. El COVID-19 es un virus que ya lleva un año de edad. Entonces, el virus, así como nosotros, conforme vamos envejeciendo, vamos evolucionando, vamos cambiando. Entonces, hoy en día estamos escuchando mucho, es que el virus mutó, es que hay una cepa en Inglaterra, otra cepa en África, otra en Brasil, otra en Ohio y así sucesivamente. Tenemos que entender, uno, no tener pánico de esto. Es esperable que el virus esté cambiando. Por ejemplo, los virus cambian en su naturaleza. Son unas maquinitas expertas en cambiar para que sigan vivas. Y ellas tienen que vivir en diferentes especies, en diferentes cuerpos, en este caso el cuerpo humano. La influenza, en teoría, en un mundo ideal, particularmente en México, los mayores de 65 años deberían de vacunarse anualmente contra la influenza. ¿Por qué anualmente? El virus muta anualmente. ¿Ok? Lo tenemos estudiado y tenemos la capacidad de producir estas vacunas y cambiarlas para volver a vacunar cada año y prevenir más enfermedades. Entonces, volviendo a la pregunta, ahorita, ¿me voy a tener que volver a vacunar? Probablemente sí. Y probablemente cuando te tengas que volver a vacunar va a ser con mejor tecnología, con una mejor vacuna, con algo mejor estudiado para prevenir esta enfermedad. Idealmente vamos a tener que llegar a un punto donde muchas poblaciones estén completamente, ya sea vacunadas, hayan sido expuestas al virus y hayan sido inmunizadas para poderlo controlar y regresar a la normalidad. Así es. Y fíjate que acabas de mencionar una palabra muy importante, la inmunidad. O sea, ¿la vacuna me está dando inmunidad o solamente me está dando protección para enfrentarme al virus? Bueno, la vacuna te va a dar va a generar anticuerpos, va a generar protección contra el virus. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Es lo que tenemos que ver. Entonces, está siendo protegido, pero aquí es una línea, es una escala de grises, porque muchas veces creemos que el vacunarnos va a prevenirme de la enfermedad y no es así. Una vacuna va a permitir que, puede ser que no te enfermes. Si estás expuesto al virus, que no te enfermes, que es el panorama ideal. Pero también puede ser que te enfermes y que no te enfermes tan severamente. Ojo, no quiere decir esto que todas las personas que se hayan vacunado no se vayan a enfermar severamente. Va a haber casos y no se sorprendan de ver reportes de casos que gente que se vacunó 3 meses después padecieron coronavirus y fue una enfermedad severa y o fatal. Se cree y esperamos que sea en un porcentaje muy, muy, muy menor. ¿Ok? Obviamente estamos hablando de millones de personas. Entonces, si esto pasa en un porcentaje muy menor, es una vacuna bastante exitosa. Exactamente. O sea, yo quiero que quede muy claro que aunque yo me vacune, no quiere decir que ya puedo ir por la vida abrazando y besando a todo el mundo como antes porque soy inmune. No, quiere decir que estoy protegido. ¿Sí? Que de alguna manera Exacto. tengo que esperar cierto tiempo a que pasen estos síntomas de posibles, no sé, reacciones secundarias y ya después de ese tiempo, pues ver que estoy protegido, pero no quiere decir que ya el virus no me va a tocar nunca más, o por lo menos no en un año, o por lo menos no en 6 meses. Simplemente voy a estar protegido durante ese tiempo. Y está tocando un tema súper importante. El hecho de vacunarte, ojo, todavía estamos siendo un poquito futuristas, porque hoy en día la vacuna no está siendo tan disponible para toda la gente. Entonces, a medida que sea disponible, tómala.
incluso si ya la tomaste o estás a punto de tomarla o la vas a tomar, digamos, este año, sigue utilizando el cubrebocas, sigue lavándote las manos, sigue manteniendo el distanciamiento físico de la gente, porque también, a pesar de que tengas la vacuna, no sabemos si puedes contagiar a otros. A pesar de que tú no desarrolles la enfermedad, yo no sé si vas a estar contagiando a alguien más. Entonces, no es solamente la responsabilidad individual, sino la responsabilidad colectiva, la responsabilidad comunitaria para cuidar a los demás. Así es. Y bueno, continuamos con dos preguntitas más. Dice aquí, soy alérgica a la vacuna de influenza. ¿Me puedo vacunar contra COVID? Y Tengo entendido que sí, no hay una contraindicación o reacción cruzada contra este tipo de vacunas. Sin embargo, te sugeriría identificar, si es que sabes a qué eres alérgica específicamente de la vacuna de influenza, cada una de estas vacunas, Moderna, Pfizer y todas las que vayan a probar, tienen un reporte con todos los ingredientes que vienen en la vacuna. Les sugiero que los revisen y sepan, identifiquen si ahí está algo que ustedes son alérgicos. Y si son alérgicos, a lo mejor si su reacción alérgica es muy leve, podrían tomar la vacuna. Si su reacción es anafiláctica, entonces sería otra historia y hay que platicarlo con su médico. Y algo muy recurrente que hemos tenido aquí en las preguntas es las personas que tienen problemas de corazón. ¿Hay alguna contraindicación para poder aplicarse o no la vacuna? De hecho, la gente que tiene problemas cardíacos son los que deberían de tomar la vacuna. Frecuentemente la gente que tiene, digo, solamente hablando en números generales, la gente que llega a tener enfermedades cardíacas va a ser gente mayor de 60 a 65 años con otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, problemas de grasas, lípidos. Entonces también son más vulnerables a esto. Entonces sí deberían de tomar la vacuna. El tener una cardiopatía o una enfermedad cardíaca no es una contraindicación de la vacuna. Entonces se sugiere tomarlo. Y aquí otra pregunta. Hablando de grupos vulnerables y diferentes personas y edades y todo, respecto a los niños, dice, eh, ¿qué tan vulnerables son los niños si no se les puede poner la vacuna aún? Los niños van a seguir siendo igual de vulnerables que hasta la fecha. Y esto lo digo con la intención de remarcar que este virus ha sido muy bueno con los niños. La razón es desconocida. Se desconoce por qué los niños pueden adquirir el virus y contagiar a los abuelitos y a la gente y pueden contagiarlo de manera igual o similar a un adulto. Ajá, hay niños que sí padecen la enfermedad, hay un síndrome pediátrico reconocido, identificado específicamente, pero son en una minoría de todos los niños que lo padecen. Entonces, por eso es que ahorita el énfasis en la vacunación se hizo en adultos, en las poblaciones más vulnerables. Si desde el principio de la pandemia el virus hubiera afectado a los niños, probablemente otra historia hubiera pasado con las escuelas, con muchas otras cosas. Entonces, afortunadamente los niños están relativamente más seguros que otras poblaciones más vulnerables. Hoy en día ya las vacunas están empezando los ensayos clínicos con población pediátrica. Entonces, vamos a ver cómo se van comportando las fases 1, 2, 3 de los niños, saber cuál es la dosis, cuál es su inmunidad. Y a medida que estos reportes vayan saliendo, vamos a ir aprendiendo un poco más. Muy bien. Y una pregunta muy básica, pero también muy importante que muchas personas se la han hecho. ¿Cómo sé si ya me dio coronavirus y no tuve síntomas? Ok, esa es una muy buena pregunta. Y es más, yo diría que muchos de nosotros durante la cuarentena y todo esto hemos querido salir y decir, ojalá ya me haya dado y ni me enteré, ¿no? La mejor manera de eso es checar los anticuerpos que existen en sangre. No necesariamente una prueba rápida, no porque sean malas, de hecho son una buena herramienta, pero la prueba en sangre con las inmunoglobulinas, ellas van a ser las que nos van a decir si lo tuviste y si tuviste una enfermedad suficientemente severa para tener las inmunoglobulinas elevadas. Muy bien. Y una pregunta que también me parece muy importante, que dice, ¿qué diferencia hay entre las vacunas disponibles? Y hablando de disponibles, me refiero a las vacunas que ya están en producción, sino quiere decir que ya Uh -huh. pasaron todo este periodo
ya están autorizadas, por decirlo de alguna manera, y ya están en producción para que se puedan suministrar. ¿Qué diferencia hay entre esas vacunas? Esa es una excelente pregunta. Eh, eh, Cada vacuna, imagínense tres fábricas de carros, ¿no? Tenemos una fábrica de carro A, B y C. Todos van a ser un automóvil con, no sé, cuatro llantas, seis cilindros, bueno, cuatro cilindros, un volante y cuatro ventanas. Ujú. El diseño, la manera de que se produce más rápido, si es bonito, si es feo, si es barato, si es no. Esas van a ser las diferencias. Entonces, cada vacuna va a tener componentes diferentes porque han tenido tecnología diferente para llevarlo a cabo. De ahí que lo que tenemos que medir no solamente son las diferencias entre cada una de ellas, obviamente lo tenemos que medir, pero lo más importante es qué capacidad tienen cada una de ellas de prevenir la enfermedad severa y o que le pegue a la gente. Por poner algunas diferencias o similitudes, todas están previniendo, en teoría, que adquiramos el coronavirus. Algunas se tienen que mantener en una red de frío mucho más estricta a menos 80 grados centígrados, contra otras y además se tienen que utilizar en un periodo de tiempo de 5 o 10 días, contra otras que tienen que manejar una red de frío, que es básicamente la distribución, se pueden mantener hasta 6 meses. Habrá unas que son más, con una producción mucho más rápida, con los componentes que tenemos hoy en día en diferentes fábricas y laboratorios, por así decirlo, contra otras. Entonces, cada detalle de cada una va a depender del protocolo que siguieron para su desarrollo. Y por eso son cada vez, bueno, son diferentes todas, ¿no? Y bueno, aquí hay una pregunta que también íbamos a tocar nosotros respecto a cómo vamos a, digamos, terminar con la pandemia, si se puede llamar de esa manera la solución que nos van a dar las vacunas. Y dice, ¿qué porcentaje se requerirá vacunar para poder frenar y desaparecer la pandemia? Ok. Eh, el estado de emergencia por coronavirus va a desaparecer cuando lleguemos a la famosa vacunación en rebaño. Vacunación en rebaño no significa únicamente vacunas. Vamos a tener que llegar a 3 puntos importantes. Número uno, 70% de poblaciones y o comunidades completas van a tener que, uno, estar vacunadas, haberse mejorado, recuperado del virus o haber fallecido. ¿Ok? Cuando lleguemos a un número donde 70% de la población en comunidades y o mundial, es ahí cuando vamos a tener, entre comillas, controlada esta pandemia. Por eso es que todavía va a llevar mucho tiempo. Ahora, no significa que, bueno, no significa que el coronavirus vaya a desaparecer. El coronavirus probablemente llegó para quedarse, así como la influenza que nos tenemos que estar vacunando cada año, muy probablemente vamos a tener que hacer esto. Ahora, con lo que hemos aprendido en el último año, todo puede cambiar. Lo que importa es que tenemos la capacidad tecnológica y el conocimiento y los recursos hoy en día que estamos dirigiendo hacia esto para sacarlo adelante cada vez en un menor tiempo. Y otra pregunta más, ¿existen casos graves de coronavirus en niños con enfermedades como las oncológicas, por ejemplo? Hay casos muy severos también en niños, incluso ha habido muy pocos reportados en proporciones, obviamente, poblacionales, que han fallecido por diferentes razones. Obviamente, al igual que con los adultos, un niño que va a tener vulnerabilidades por un cáncer o por enfermedades con las que haya nacido, algún tipo de enfermedad, van a seguir siendo vulnerables contra el virus. Entonces, sí, existe la posibilidad de que un niño, por diferentes razones, sea vulnerable. Y aquí otra pregunta. ¿Todas las vacunas se deben aplicar en 3 fases como la de Pfizer? Bueno, realmente son 2 fases. Hasta ahorita las aprobadas por la FDA en Estados Unidos, entiendo que en México también recientemente aprobó la de Oxford, son 2 fases. Pfizer es en el día 1, que es el día de la primera inyección, eh, y en el día 21 es la segunda, eh, y Moderna es en el día 1 y luego en el día 28 eh, la segunda dosis.
Entonces, Sí. sí, por protocolo debería de seguir. Y eso es, de hecho, esta es una pregunta muy importante porque hubo una confusión recientemente por autoridades en México y en diferentes lugares. Las dosis son, por protocolo hasta ahorita, 2 por cada persona. Se están estudiando, se está estudiando la posibilidad o se están haciendo modelos estadísticos para considerar, en lugar de vacunar a las personas 2 veces, que sea una. ¿Y cuál sería el beneficio en la comunidad de esta protección? Esto es justamente por la escasez de vacunas que tenemos hoy en día, que nuevamente esperábamos desde el año pasado. Sabíamos que una vez que tuviéramos las vacunas íbamos a llegar a un punto donde la producción va a ser más lenta que la necesidad. Que la necesidad, así es. Y bueno, recalcando un poquito también que en sí el proceso para que la vacuna sea autorizada, sí son 3 fases, o sea, lo que nos decías, la fase 1 en decenas de personas, la fase 2 en cientos y la fase 3 en miles, que es muy diferente Sí. a las dosis que se tienen que dar, solo porque a veces las palabras nos puedes confundir un poquito, o sea, las fases para la producción de una vacuna sí son 3 y son fases de investigación, pero las dosis son 2. Sí, yo me refería a las fases en cuanto a las dosis. Tiene razón. La fase Exacto. clínica de investigación es fase 1, decenas de personas; fases 2, cientos de personas; fase 3, miles de personas; y luego viene la aprobación hacia el público en general. En este caso, por uso de emergencia. La dosificación por vacuna son 2, en 2 tiempos, en 2 momentos, más que. En 2 momentos, así es. Exacto. Aquí nos preguntan también, he tenido hiperactividad bronquial, ¿es recomendable la vacuna? Sí, la respuesta es sí. Perfecto. Dice, ¿qué va a pasar cuando se requieran la replicación de la vacuna el próximo año y exista población que aún no ha recibido la primera? Bueno, veremos cómo será la distribución en esos casos, porque si entonces tenemos gente que ya tuvo vacunación y está protegido, a lo mejor estas nuevas tecnologías o vacunas más avanzadas se tienen que seguir a la población que sigue desprotegida. Eso será decisiones de distribución y según cómo se vaya comportando el virus para entonces. Exactamente. Y bueno, tomando en cuenta lo que nos acabas de decir, que se necesita por lo menos un 70%, que el 70% de la población esté vacunada Ujú. para poder tener de alguna manera una protección o ponerle un poquito de freno a lo que es la pandemia. Ujú. Exactamente. De hecho, ahorita a mí me toca ya la segunda, déjenme les comparto. Yo ya tuve mi primer dosis de vacuna. Esto fue el día 23 de diciembre. eh, y realmente fue una sensación, Carla. fueron muchas emociones a la vez, ¿no? Un privilegio el haber podido tener acceso a ella. Y me toca la segunda dosis el viernes que sigue. Eh, Porque a mí también me han preguntado, oye, ¿cómo te sientes? ¿Has tenido Se está reacciones? acabando el tiempo. ¿Te sientes, tienes reacciones? ¿Qué esperas, no? Se sabe que después del primer piquete hay gente que tiene ciertas reacciones, frecuentemente son menores que el segundo. Entonces, para el segundo, estoy nervioso porque no sé, como supongo que es una reacción humana, saber qué esperar, si me va a dar reacción o no. Pero estoy emocionado porque al final del día esto representa que mi cuerpo va a generar una protección contra esto, ¿no? Entonces, esto es algo normal, esto es algo esperable. Dentro de las reacciones que se esperan, puede ser desde un dolor de cabeza leve; algunas personas han dicho moderado; hay gente que menciona dolores musculares, de articulaciones, etcétera, que se quitan en los primeros desde horas hasta 3 días, ¿no? Y se pueden controlar perfectamente con un paracetamol o un ibuprofeno en casa. Entonces, no hay nada de emergencia. Emocionado por eso, y realmente les sugiero que a medida que ustedes puedan y esté disponible en sus regiones, la tomen. Y más la gente que es más vulnerable, ¿no? Los mayores de 65 o la gente que tiene enfermedades crónicas. Fíjate que aquí nos acaba de llegar una pregunta que a mí la verdad me parece muy interesante. A ver qué nos puedes decir. Dice,
Cuando surgió la influenza, no hubo tantas muertes como ahorita con el COVID. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay muchas diferencias y esto tiene que ver con el aplanar la curva. La transmisión que está teniendo el coronavirus es muy rápida. El hecho de que no haya habido, cuando nació la influenza, por ejemplo, en el 2008 en México, ¿no? Que tuvimos el pico, se sugirió que mucha gente se vacunara contra la influenza porque teníamos ya una vacuna preexistente que podía tener una reacción cruzada que protegiera a esta nueva cepa que estaba saliendo. El hecho de que nosotros en noviembre de 2019 hayamos visto por primera vez que una persona se infectó por coronavirus, esto significa que este virus jamás había brincado a la especie humana y que pues, tenía el potencial de infectar a millones de personas. Obviamente, esto poco a poco fue saliendo de control porque tenemos hoy en día la globalización. Es muy fácil salir de un lugar a otro, viajar, darle la vuelta al mundo y contagiarlo. Entonces, al no tener un tratamiento, al no tener una vacuna preexistente, al no tener conocimiento suficiente de esto, pues esta epidemia, brote epidemiológico, se convirtió en una epidemia y posteriormente en una pandemia que salió del control de las autoridades de salud pública. Entonces, hay muchas diferencias en cuanto a la preparación. De ahí que, digamos que nuestros sistemas de salud siempre están en un nivel de saturación. Esto es algo nuevo que añade, ¿okay? Una carga superior a lo que ya veníamos tolerando. Es ahí que es súper importante mantener el distanciamiento social y disminuir la transmisión comunitaria para que el sistema de salud no se sature aún más de lo que ya está saturado, ¿no? Y poder bajar esos números y poder eventualmente con el tiempo controlarlo un poco mejor. Y fíjate que también yo tengo una pregunta que va un poco de la mano de otra que nos están haciendo. Se está mutando el virus y como bien dijiste hace rato, estamos escuchando que en Inglaterra hay ya una mutación, que en Brasil, que en diferentes lugares del mundo ya hay mutaciones de este virus. Y bueno, la gente sigue viajando, la gente tiene que hacer su vida de una u otra manera, sobre todo laboralmente. Y esta globalización, no solo de personas, sino también de productos que a lo mejor pues fueron tocados por personas ya con virus, en fin, todas estas cosas, nos va a seguir llevando de un lado a otro diferentes virus o sea, diferentes mutaciones del COVID. Esto quiere decir que vamos a seguir en pandemia por siempre, que ya vamos a tener que buscar una forma nueva de vida mundial, a lo mejor no ser tan confiados en cuanto te llega un paquete, ya por toda la vida seguirla sanitizando y todo eso. O sea, sí, esta pandemia nos ha traído muchos cambios de manera de hábitos, pues funcionales en casa, que ahora van a ser mundiales y que va a seguir por siempre, ¿tú crees? Es una muy buena pregunta. Realmente esta pandemia llegó, nos agarró desapercibidos sin estar listos para ella. Sin embargo, va a llegar a un fin. Creo que de este principio hasta ese fin, cuando sea, en 1, 2 años o 3 años, eh, hay muchos aprendizajes en muchos aspectos. Hoy en día la globalización tiene sus lados buenos y sus lados malos. Veo difícil que vayamos a terminar con la globalización, pero creo que sí es uno de los aprendizajes que vamos a tener que cuidarnos mejor. Creo que mundialmente tenemos que invertir mucho más en justamente prevenir los brotes epidemiológicos y o controlarlos mejor. Esto es algo que estamos viviendo de toda la vida. Esto no es nuevo. Las pandemias no son nuevas. Entonces, sí es para ser un poco más conscientes de la realidad y en el mundo en el que vivimos y cómo estar listos para lo que sea que venga. Creo que eso es un énfasis que tenemos que hacer solidariamente, ¿no? Muchos cambios y bueno, iremos viendo cómo somos resilientes a lo que viene conforme se vaya comportando la pandemia. Y también otra cosa que yo pienso, o sea, en realidad las cosas que nosotros eh, podemos hacer o que se nos pide hacer, independientemente del distanciamiento social, que eso sí es algo que pega aún más, pues son cosas muy básicas como lavarte las manos,
¿sí? Como cubrirte la boca, como no estornudar, no estornudarle en la cara a los demás, ¿no? O sea, son realmente cosas que debiéramos ya tener, pues no sé, bien aprendidas desde pequeños y que no nos están pidiendo algo exactamente descomunal, ¿no? O sea, no es como que, bueno, te tienes que cortar el dedo gordo del pie izquierdo para que ya no te dé coronavirus, no, sino que solamente lávate las manos, tápate la boca, cúbrete y tener todos estos hábitos que no son tan difíciles. Y bueno, en cuanto a las vacunas, no es la primera vacuna que nos debemos aplicar, ¿no? O sea, hay enfermedades de las que nos debemos vacunar desde hace tiempo y esta puede ser una más, que como bien dices, ha sido algo que nos agarró desprevenidos a todos, pero no quiere decir que pues sea algo súper extraordinario, ¿no? Es extraordinario, pero las medidas que tenemos y los recursos que tenemos para cuidarlo, realmente, literalmente está en nuestras manos y sí sirven. Yo trabajo en un medio de terapia intensiva. Yo, y se los comparto porque he visto gente que está cuidando pacientes con COVID, que hace las cosas bien hechas, utiliza sus máscaras, sus protecciones de contacto, lavado de manos, etcétera, y no se han contagiado. Entonces, si en un medio hospitalario el ambiente tan tenso, con el riesgo tan alto, se puede, creo que todos nosotros a medida en la comunidad podemos hacerlo por los nuestros, por el de enfrente, por el vecino y por todos. Así es. Y bueno, aquí hay otras dos preguntas que también me parecen importantes y nos está ganando el tiempo. Entonces, hacemos estas preguntas y si te parece, vamos cerrando con los mensajes importantes que queremos dar. Y la primera pregunta es, ¿los odontólogos también tratan con pacientes directamente? ¿Deben ser considerados para vacunarse en la primera fase tal como lo es el personal de primera línea? Esa es una buena pregunta y creo que va a depender de los recursos que se tengan y de la capacidad de distribución de del sistema de salud, de las autoridades individuales. Personalmente creo que debe estar enfocado inicialmente a la gente expuesta y me refiero a gente expuesta al personal de limpieza que está limpiando terapia intensiva, al personal de salud, enfermería, administradores que están todo el día en el hospital, doctores, internos, todo ese grupo de gente que está al cuidado de cada paciente, ellos son la prioridad. Ellos, porque están en la batalla, están en el frente. Una vez que se vayan vacunando a estas personas y además vaya habiendo más recursos, sí debe de haber otros, obviamente los odontólogos, obviamente otros especialistas que están viendo gente, tienen que seguir vacunándose porque están expuestos en la cavidad oral como en la vía aérea, ¿no? En general. Así es. Y la siguiente pregunta dice, si yo tuve mi primera dosis de la vacuna y resultó ser marca Pfizer, en caso de que se agoten, ¿podría ser mi segunda dosis marca Moderna? No, la sugerencia siempre va a ser, empezaste con Pfizer, terminas con Pfizer, empiezas con Moderna, terminas con Moderna. No cruces entre vacunas en este momento. Lo que sí se puede hacer es que si no tienes una segunda dosis, en cuanto sea posible, que la tomes. Muy bien. Y pues bueno, hay muchísimas preguntas. La verdad es que es un tema que como consideramos todos muy importante de saber muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. No sé si pudieras después, si tuvieras un tiempo de revisar todas las preguntas y en caso de que se me haya pasado una, pudieras contestarla. Yo creo que bastantes dudas fueron muy bien aclaradas por ti. Muchísimas gracias. ¿Y qué nos puedes decir como para cerrar este live? No sé, puntos importantes, recomendaciones importantes. ¿Qué nos quieres decir? Claro que sí. Primero, para las respuestas, si quieres, con mucho gusto, compártelas conmigo. Yo veo la manera de compartir las respuestas contigo y o a través de mis redes sociales. Yo estoy en Instagram como @doctor.danielsámano y también escríbanme ahí. Estoy tratando de darme el tiempo de responder muchas de estas preguntas, compartir mi experiencia con la vacuna y con mucho gusto. Los puntos a recordar serían, número uno, a medida que la vacuna esté disponible en tu localidad, tómala.
es bueno para ti, para tu familia y para todos, es eficaz y es segura. Número 2, sigue utilizando el cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento social, con o sin la vacuna. Si tienes dudas específicas de autoinmunidad, de mujeres embarazadas, acude con tu médico. Cualquier cosa, con mucho gusto, después podemos hacer otra sesión de preguntas y respuestas. Estoy aquí para ayudar. Muchísimas gracias. De hecho, una de las cuestiones que preguntaban era si nos podrías compartir cuando te den la segunda dosis de la vacuna que ya tomaste, si nos podrías compartir tu experiencia. Como bien dijo Daniel, en su red social, en Instagram, ahí está subiendo videos de cómo se ha sentido, de qué reacciones ha tenido y desde que se puso la primera vacuna, y obviamente creo que va a ser la segunda igual. Por favor, repítenos tu dirección o tu nombre en Instagram para que te puedan buscar y ahí puedan estar actualizados con lo que tú nos estás compartiendo. Claro que sí, es @doctor.danielsámano con S, todo corrido. Perfecto. Y pues muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos por habernos acompañado aquí en Equilibrio en la Vida Cotidiana. Espero nos sigan acompañando como les he explicado. En este espacio lo que se trata es de traer a los expertos, a las personas con no solo la experiencia laboral, sino también la experiencia personal de diferentes temas que nos puedan ayudar en momentos en que, pues como ahora específico, el coronavirus nos hizo perder el equilibrio en el que veníamos viviendo. Llevamos pues ya un año, poco más de un año, viviéndolo mundialmente y pues ahora estamos recobrando todo ese equilibrio de alguna manera. Este tema de las vacunas es muy extenso. La verdad fue excelentemente tocado por Daniel. Muchísimas gracias. Y lo seguimos esperando aquí en próximas emisiones de Equilibrio en la Vida Cotidiana. Muchísimas gracias por todo, por su presencia. Y gracias, Daniel. Nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Gracias por la oportunidad. Cuídense mucho todos. Bye.